los mismos muchachos que están ahí afuera, que tienen sus guaguas ahí, su control de guagua, les pueden decir a ustedes qué pueden hacer. Vayan, hablen con ellos y utilicen eso para beneficio de la sociedad. Bien, recuerden ustedes que nosotros tenemos una página en Facebook donde usted puede ver los videos de los programas anteriores, puede hablar con nosotros, con mucho gusto le atenderemos. Usted pone me gusta y de una vez le van a llegar las actualizaciones que hagamos en esta página en Facebook de los videos que nosotros subamos. De una vez usted lo va a ver en su perfil de inicio de Facebook. También puede vernos por www.tiesamerica42.com. Estamos más cerca de usted y desde tiempo real, desde su computador o desde su celular. El próximo viernes estaremos aquí mismo en su segmento Ojo Avisor con Diana Hinojosa en su programa Los Emblemáticos del Sanedrín. Bye bye. Amigos, abogados, abogadas, surge el Sanedrín por la Casa Club, por el seguro médico de los abogados, por la cooperativa de los abogados y por la necesidad de esta época surge el Sanedrín para el colegio de abogados, a la presidencia, y vamos a ganar. Contamos contigo, no falte abogados. Honra siempre a la justicia, honra siempre a la verdad. Amigos, abogados, abogadas, surge el Sanedrín por la Casa Club, por el seguro médico de los abogados, por la cooperativa de los abogados y por la necesidad de esta época surge el Sanedrín para el colegio de abogados, a la presidencia, y vamos a ganar. Contamos contigo, no falte abogados. Honra siempre a la justicia, honra siempre a la verdad. De nuevo con ustedes en los emblemáticos del Sanedrín, después de nuestro segmento tirado a la calle Ojo Avisor con nuestra Diana Hinojosa. Seguimos aquí para comentar los hechos, las fechas, las noticias, los temas fundamentales de la nación. Y a propósito de la fecha, vamos a aprovechar, don Reyes Álvarez, que tenemos con nosotros al historiador José Ismael Román. Y entonces, el 30 de mayo, mañana, ¿verdad? Día en que fue ajusticiado el tirano, aquel tirano al que usted tanto aplaudió, a Trujillo. Que yo no sé por qué usted, siendo trujillista, balaguerista, no es leonelista. Y Leonel es la continuidad de Trujillo y de Balaguer, es lo que él ha dicho. Que él representa el balaguerismo histórico, y el balaguerismo histórico es trujillismo. Pero bien, de todas maneras, José Ismael Román, que es historiador, a ver cómo valora el ajusticiamiento de Trujillo y este ya 52 aniversario. Anda por aquí un nieto de Trujillo,
que quiere incluso presentar una candidatura. Se habla de Vicente de la Maza, un hombre que participó en 2 tiranicidios, en la muerte de Lilis cuando apenas tenía 19 años, y estuvo un poco en la trama contra Trujillo con todos sus hijos cuando ya tenía 81 años. Así es que hay muchas cosas, José Ismael, de qué hablar en torno a este aniversario del ajusticiamiento del tirano padre de Reyes Álvarez, Rafael Leonidas Trujillo Molina. Señores, esto está pasando sin pena ni gloria, y esta debe ser una preocupación muy seria. El trujillismo sin Trujillo. Y usted ve cómo un grupo de políticos, empresarios, funcionarios públicos tratan de calzarse estas botas. Qué bueno que en 1961 un grupo de dominicanos, ¿verdad?, fue capaz de ponerse al frente y darle para abajo, como dicen, a este señor que pretendía seguir gobernando de manera férrea a la República Dominicana. 1959, un grupo de hombres, ¿verdad?, y sus mujeres en el exterior decidieron venir por 3 sitios, por Maimón, Constanza y Estero Hondo. 1960, con esa pantalla de Trujillo que ponía de otro presidente, lo era Balaguer, el asesinato de las hermanas Mirabal. 1961, ya el pueblo harto, hasta aquí, de esta ignominia, decidió salir de esta dictadura. Pero lo lamentable de eso es que todavía, incluso existiendo una ley que prohíbe el trujillismo, usted ve cómo de manera desaforada esta gente que se lo robó todo, su nieto anda reclamando las empresas que fueron de esa familia en República Dominicana, pero que los continuadores, los neotrujillistas, también se la robaron. Así de sencillo. Entonces, esto nos llama a reflexión. Es necesario que el pueblo dominicano, la juventud dominicana, estudie, escuche sobre estos acontecimientos para tratar de que sea borrada de la memoria de nuestro pueblo, y lo que quede sea para indilgar las cosas bárbaras que este hombre cometió. Porque los continuadores han sido tan deficientes que hay que tomar como referencia a Trujillo. Eso es lo lamentable, Alfonso. José Ismael, y en el campo internacional, ¿qué otro de sus fuertes? Mire, a propósito de que la magistrada fiscal del distrito manda a archivar definitivamente la querella que interpuso Guillermo Moreno contra don Leonel Fernández. Mire que al expresidente de Guatemala, Alfonso López Portillo, me parece, está sentado en el banquillo de los acusados en Estados Unidos, y él se declara inocente. Jorge Videla, un ex dictador argentino, murió en la cárcel recientemente. Lo acaban de enterrar en un cementerio privado, quizás fue en el patio de su casa. Riomón, en Guatemala, también un expresidente, está encausado. Lo condenaron a 80 años en días pasados, y la Corte Constitucional, que es una corte como la de aquí, maniatada, echó para atrás la sentencia. Pero hay un proceso en causa, y hay otros dictadores. El caso de Collor de Mello en Brasil, que también tuvo que dejar el poder por los actos de corrupción. Naturalmente, son sociedades con otras dimensiones institucionales. En el caso de República Dominicana, que aquí siempre se dijo que Leonel Fernández se había blindado con la justicia, parece que él estaba consciente de lo que estaba haciendo y de lo que podía sobrevenirle. ¿Cómo usted ve lo que está pasando así en el campo internacional con los expresidentes y lo que pudiera pasar eventualmente acá? Señores, es triste. La República Dominicana, con un presidente moderno, entre comillas, como se pintaba Leonel Fernández, incluso tratando de traer códigos de otras latitudes, todo eso fue toda una pantalla para él agenciarse impunidad. Yo le pregunté en esta semana que recién pasa a una joven en televisión que cuál era su preocupación mayor, si era contra la corrupción o contra la impunidad. Pero yo voy a agregarle 2 o 3 casos más a eso que Alfonso señalaba a nivel internacional. El caso de Christine Lagarde, que es la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que está siendo investigada por un manejo indebido de cuentas. El caso de Berlusconi,
el caso de la infanta en España por una cosa menos que la que hizo Leonel, porque su marido estuvo involucrado en algunas acciones no decorosas. Señores, allí se tratan, en otras sociedades hay un nivel de cuestionamiento ante esta situación, pero en República Dominicana es un antro para guarecer, buscar refugio, gente que cotidianamente ha estado desacreditando la política. ¿Por qué no hablar realmente? Pero ahí vemos cómo el senador Félix Bautista dice con despilfarro o con mucha boca, se atreve a decir que lo que pretenden es hacerle daño. Y Participación Ciudadana cuestiona la decisión de la magistrada fiscal del Distrito Nacional cuando dice que no hay espacio para darle curso a la querella y que esto había que archivarlo. El contubernio, el amiguismo, cómo se complotan para desacreditar la política y para hacer del crimen algo organizado, como sucedió en el gobierno pasado y todos los otros. Lo único que aquí hubo una corporación que se benefició de manera grande en este contexto. Por tanto, la denuncia tiene que ser reiterada. Esta gente debe ir a la cárcel. En la República Dominicana nosotros tenemos que ponernos delante para reclamar que la impunidad no siga reinando. ¿Dónde está la juventud en este momento? Ahora, a propósito, que fue un tema que ellos abanderados estuvieron en la calle y que pusieron en jaque a Leonel, y Leonel estuvo buscando la posibilidad incluso del Parlacén para guarecerse ahí. Ahora tuvo una mano metida, que es el caso del juez Baltasar Garzón, felicitando, en cambio condenando la acción del sometimiento que se hizo aquí en República Dominicana. Don Reyes Álvarez, Josimael pregunta que dónde está la juventud. Usted que siempre está reclamando por la juventud, y usted que se siente joven, ¿dónde está la juventud? ¿Usted no cree que con la caída de Jenny Berenice, su sobrina, habrá... ¿Cómo que con la caída? ¿Ella no ha caído? Con la caída de Jenny Berenice, ¿no cree usted que hay un deslice también tras los jóvenes? El hombre del maletín, el que se apodera padre de la patria, el de Santiago, el diputado está detrás, con una influencia de los Vinchos y Leonel para que se desbarate esa fuerza. No, pero yo lo que le digo a usted, hermano, es usted que le estuvo dando loa y que conversamos aquí sobre ese tema. Miren, bonita, joven, que había que darle espacio a la juventud. De eso lo que yo felicito es que pusieron en la palestra pública a Leonel Fernández cuestionándolo como lavador de dinero, que desvió recursos desde el gobierno y presionó a empresarios para que le dieran recursos, no al Estado, sino a la fundación, que no debería ser de Leonel, debería ser del pueblo dominicano, porque eso está hecho con recursos del pueblo dominicano. La juventud, no todos y todas, está en el mismo camino. Señores, esta joven fue puesta por Leonel, no esperen más cosas. Hay otros jóvenes también que le sirven a esa causa, pero aquí en República Dominicana hay muchos jóvenes empoderados, dispuestos a avanzar y enfrentar una mala práctica que hay en los políticos y políticas dominicanas en nuestro país. Yo creo. Pero Jenny Berenice reconoce en su dictamen que hubo indelicadeza y ella atribuye en su disposición el tema de la falta ética y la falta moral. Ella lo que dice es que no hay una normativa penal que pueda tipificar este tipo de indelicadeza. ¿Cómo? Balaguer fue quien habló de indelicadeza refiriéndose a los actos de corrupción, porque no son simples actos de corrupción, no son simples de indelicadeza, son robo de fondos públicos. Pero Jenny reconoce que en la querella que interpone Guillermo Moreno, ciertamente hay elementos que ella denomina indelicadeza o actos que riñen con la ética y con la moral. Entonces, bueno, también hay un reconocimiento de parte de ella. Sí, todo su dictamen no es malo. Lo único que ella le sacó el cuerpo al expediente,
porque si ella manda a un juez de fondo la querella, diciendo sí, aquí hay elementos, ella va a tener que sustentar como Ministerio Público la acusación contra Leonel, y eso no lo esperemos de Jenny Berenice. Es decir, que ella no investigó lo que tú dices. Claro que no investigó. Y cuando usted toma la querella de Guillermo Moreno, lo único que él pide es que se inicie la investigación para determinar si hay mérito o no. Y Jenny Berenice no tomó el pedimento que hizo Moreno. Ella no investigó a nadie. Porque cuando se habla de una red de lavado, o cuando se habla de lavado, es porque hay una red. Entonces, aquí hay varias personas que donaron dinero. Hay personas que recibieron un cheque, lo cambiaron y lo depositaron en la cuenta de Funglode. Entonces, hay muchos cómplices que Jenny Berenice como Ministerio Público debió investigar. Debió llamarlo para interrogarlo. Hay ingenieros que entregaron donaciones porque recibieron obra del Estado. Entonces, hay que investigarlo. Y es posible que alguno de ellos diga, bueno, yo hice una donación porque me presionaron, me lo pidieron, o para yo garantizar que me entregaran la contrata, yo tenía que dejar eso. Entonces, en la investigación podían surgir muchas cosas. Y Jenny Berenice no investigó a nadie, no interrogó a nadie. Y cuando se habla de lavado, hay una red, porque nadie lava solo. Mira, es un asunto más de principio. ¿Por qué nosotros enalbolábamos, admirábamos a esta muchacha que hoy... Usted la miraba pues bonita. Que hoy usted nos tira eso en la cara. Usted hizo lo que hizo Correa aquí. Usted vino aquí a darle a uno un correazo sin mano. Pero mira... Pero Correa le dio varios correazos a Danilo Medina y Danilo no gritó. Lo soportó estoicamente. Pero no ha hecho nada. No, porque es que Danilo pertenece a esa corriente, esa corporación. Mira, es un asunto de principio. Nosotros creíamos, porque ella enfatizó y dijo, yo aprendí de mi padre. Y cuando una mujer habla que aprendió de su padre, porque los hombres de los años 60 hasta el 70, hasta el 80, son hombres que hablaban de principio, se hablaba de base, se hablaba de filosofía. Entonces, uno creía en eso, pero ella ni siquiera investigó. Ella lo que buscó fue su puesto, buscó estar, que ella le dice a la sociedad, que ella no le importa lo que la sociedad pueda pensar, porque una cosa es lo que la sociedad piensa y otra cosa es lo que es el derecho político. Y ella lo que dio un dictamen político porque el procurador fue quien la puso. Entonces, como lo político, Fernández fue el que puso a Berenice, pues, ¿qué tiene que hacer? Dijo el procurador que es un hombre de Fernández. Y lo dijo. Mire, Rey Álvarez, entonces no es un hombre del país. Por eso es que esa querella no fue ni examinada. Mire, por el simple rumor público, el fiscal como investigador debía de llamar a Fernández. Aquí hubo un juez que citó a Balaguer, lo citó a pasar por su despacho. Pues y entonces, venga acá por Dios. Y ella no hizo esto. Ella mejor citó a Guillermo. Mejor citó a Guillermo y fueron unos grupos a querer faltarle respeto a Guillermo. A eso fueron. Entonces, venga acá. Mire, don Rey, no hay nada que buscar. La querella de Guillermo Moreno es una querella bien fundamentada. Es prácticamente un libro. Y ahí están las copias de todos los cheques. Observe ahí, copia de los cheques. Mire, copia de los cheques. ¿Y qué pide Guillermo Moreno? Que se dé inicio a la investigación en torno a los hechos relatados en la presente querella. Y Jenny no investigó a nadie. Se despachó con un dictamen archivando la querella. Necesito 10 minutos. Como una persona que está a los pies de Guillermo Moreno. Simplemente eso, hermanos Reyes. Pero bueno, este dictamen de Jenny Berenice está dando mucha agua de beber. Se han abierto muchas discusiones y lamentablemente estas cosas seguirán en la discusión, y sobre todo se llevó a una persona como Jenny Berenice Reynoso. Miren, aquí nos sorprende un amigo, un hermano, don Jesús Félix, y entonces don Reyes Álvarez
le pide a José Ismael Román que le permita 5 minutos con don Jesús Félix. Así actúan los grandes. Los grandes se hacen chiquitos y reciben al otro grande como chiquito. Don Jesús Félix, estamos abordando ya en la parte final del programa Los Emblemáticos del Sanedrín el tema Guillermo Moreno, Jenny Berenice, Leonel Fernández, Baltasar Garzón, que lo pudiéramos excluir en el caso de unos 5 minutos para usted. La querella de Hipólito Mejía y otros. Don Jesús, el tiempo lo tenemos en contra. Una visita suya muy sorpresiva, pero que nos alegra mucho. Y esa condescendencia de don José Ismael Román, que le cede así el espacio. ¿Cómo usted pondera el sustento de la querella de Guillermo Moreno? Y entonces, en consecuencia de esto, el dictamen de Jenny Berenice Reynoso. Bueno, lo primero es agradecer que ustedes me permitan compartir este espacio de forma inesperada, porque andamos en unas diligencias y nos hemos encontrado con el desarrollo de este interesante tema. Miren, la expresión que voy a utilizar es inadecuada para un medio de comunicación, pero decir que es jodido lo que está pasando en este país en materia de administración de justicia lo reflejan varias cosas. Primero, el comportamiento politiquero del Procurador General de la República. Nosotros hemos visto cómo él se ha comportado con aquellos casos de investigación de actos de corrupción. Y si el Procurador General de la República, que es el máximo gerente de lo que implica la participación del Estado y la representación de la sociedad en la administración de justicia, ¿qué tendríamos que esperar de la fiscal del distrito, que es una subalterna? No hay lugar a duda que desde el punto de vista formal, desde el punto de vista del contenido, desde el punto de vista de lo que en derecho se habla del derecho procesal probatorio, la querella presentada por Guillermo Moreno está muy bien elaborada, está muy bien tinglada, está muy bien concebida, porque fue redactada primero por personas vinculadas a la academia y por personas conocedoras de lo que es el ordenamiento procesal penal y del ordenamiento procesal probatorio, y tiene ahí un experto en derecho constitucional, ¿no? Pero además tiene profesionales de una actividad en el derecho penal como Jorge Luis Polanco Rodríguez, de primer orden. Y Guillermo Moreno es un académico. Guillermo Moreno es un hombre de una trayectoria ética incuestionable, y Guillermo Moreno es un técnico. No porque fuera procurador fiscal del Distrito Nacional, porque por la Fiscalía del Distrito Nacional ha pasado de todo. Han pasado excelentes profesionales, han pasado excelentes abogados de ejercicio, pero han pasado también politiqueros que solo les importa el sello que haya que dar. Doctor Jesús Félix, ¿a qué se debe entonces de que Berenice, cree usted que ella estudió, investigó la querella para ella dictaminar, o usted cree que eso fue alguien que dictaminó por ella? ¿A qué se debe? Lo primero que le puedo decir es que mi experiencia me dice que no hay tal independencia del Ministerio Público. Ella ha sido trasladada desde Santiago hacia la capital de la República para cumplir más que un rol de directora del Ministerio Público en el Distrito Nacional, para cumplir un rol de naturaleza política. Ella salió con un buen nombre de Santiago, entonces se necesita una gente con ese nivel de credibilidad para cumplir la misión política como la ha cumplido en este caso. ¿Investigó? No, porque en el diseño de una investigación de un caso de corrupción como este, lo primero que ella tenía que hacer era comprobar si los elementos probatorios que Guillermo Moreno le presentaba se correspondían con la verdad fáctica, con los hechos propiamente dichos. No existe un oficio que ella remitiera, por ejemplo, a la Contraloría General de la República para que le diera las informaciones, porque los cheques emitidos para pagarle a aquellas compañías que eran las que creaban la riqueza de forma concebida y de forma cruzada para generar la riqueza alrededor de aquellos que eran presuntos servidores del Estado, o aquellos que eran proveedores del Estado, o aquellos que le
desarrollaban obras en beneficio del Estado, pero además el que tú puedas hacer lo que llamamos una auditoría forense, que es tú tratar de comprobar si en realidad aquellos pagos que se hacían a aquellos servidores del Estado o aquella empresa que le brindaban un servicio al Estado se triangulaban para ir a terceras personas vinculadas con la fundación que dirige Leonel Fernández, y en consecuencia finalmente caían a las cuentas que manejaba Leonel, en tanto aquellos que le servían a Funglobe eran gente designada por Leonel, del entorno de Leonel y funcionarios del gobierno de Leonel en diferentes estamentos. Entonces ella no hizo nada de esto, pero además es una falsedad, es mentir de forma descarada cuando se quiere decir que nosotros no tenemos la legislación que esos hechos le tipifiquen como inconducta penada en la República Dominicana. Eso no es verdad. La República Dominicana podrá pensar como sociedad, como conjunto, sancionar con más drasticidad los actos de corrupción, el apropiamiento de los recursos públicos, pero nosotros tenemos una legislación vasta como para sancionar las diferentes inconductas que se generan por los funcionarios en la administración pública o con los recursos del Estado que administran instituciones descentralizadas o instituciones privadas, que también las hay. Doctor, ¿qué es lo que usted recomienda? De acuerdo a los tratados internacionales, ¿usted cree que esa querella, ese dictamen debe ser impugnada por el grupo de Guillermo, o sea, por el país? Porque Guillermo está encabezando. Yo pienso que ya el país le ha impugnado, porque la reacción que ha habido de la sociedad, la reacción que ha habido de los sectores más sensibles, de los sectores más comprometidos con el sentimiento de pueblo y con el criterio de que la administración pública debe manejarse con transparencia, con idoneidad, ya ha habido una repulsa popular. Ahora, presumo que los técnicos que acompañan a Guillermo, y Guillermo a la cabeza, porque Guillermo es un excelente técnico, Guillermo no tan solo es un político, Guillermo es un excelente procesalista, Guillermo conoce del derecho procesal, Guillermo es una de las personas más aventajadas, aunque no esté todos los días haciendo opinión jurídica en los medios de comunicación, habrán de objetarlo. Y yo pienso que esto en consecuencia habrá de ir ante un juez de la instrucción que habrá de verificar si lo que esta mujer decidió como cuadro político del PLD en la jurisdicción del Distrito Nacional se corresponde o no con los hechos de la imputación, con los elementos probatorios, y si hay o no tipicidad, que es lo que ellos han querido cuestionar, que eso traduce la falta de una legislación que condene, que imponga una sanción ante este tipo. Mire, déjame decirte que cuando yo tuve la oportunidad de leer la querella de Guillermo Moreno, la manera, el tinglado, el tejido que se creó para drenar los recursos del Estado y hacérselo llegar a Leonel, porque hacérselo llegar a la fundación es hacérselo llegar a Leonel Fernández Reina, me dice que es una especie de cosa nostra, es una especie de mafia, es una especie de articulación mafiosa concebida para beneficiarme desde el Estado, vendiéndome como impoluto, vendiéndome como un hombre honorable, cuando en definitiva soy un desdoblado, que me aprovecho de mi función pública. Y la mejor demostración de esto es que este ciudadano llamado presidente de la República y con el nombre de Leonel Fernández Reina fue capaz de emitir el decreto 40-2000 creando la Fundación Funglobe cuando era una fundación de él. Pero además esa fundación dice en sus estatutos que sus miembros fundadores solo podrán ser sustituidos por la generación biológica de ellos mismos. Es decir, es una cosa nostra. Ni la mafia siciliana, ni la mafia de Palermo, Italia, tiene una configuración tan cerrada, de una nomenclatura criminal tan cerrada como esa. Lo único que estos son elementos de apellido y elementos enquistados en la expresión fáctica del poder político. ¿Usted cree que el país está secuestrado? Sin lugar a duda. Está secuestrado por una claque mafiosa que la encabeza el Partido de la Liberación Dominicana y que su gran padrino, capo di capo, es Leonel Fernández Reina y su comité político, que se han erigido en una especie, repito, de mafia siciliana en República Dominicana o en el Caribe. Finalmente, ¿qué cree usted? Trujillo, que mañana cumple 51 años, me parece. 52 años. Y Leonel Fernández, ¿cuál de los dos son más dictadores? Yo diría uno
que el Partido de la Liberación Dominicana ha acumulado más riqueza en menos tiempo que la familia Trujillo, primero. Segundo, la época en que le impone a él no asumir los métodos trogloditas en extremo que asumía Trujillo. Pero fíjate que el equipo comunicacional del PLD mata reputación.